Bienvenidos, señores padres de familia, niños y jóvenes estudiantes del primer grado, segundo y tercero de educación secundaria. En esta oportunidad, la Municipalidad Provincial de Pomabamba está poniendo al servicio de ustedes las vacaciones útiles recreativas virtual y vivencial 2021. Hoy día desarrollaremos la clase de razonamiento verbal. Muy bien, bienvenidos a esta clase de razonamiento verbal. Les saluda el profesor Freddy Hernán Vara Reynoso, profesor de comunicación y razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar un primer tema relacionado con esta materia, razonamiento verbal. Seguramente ustedes han escuchado en la educación primaria o secundaria qué es razonamiento verbal, de qué trata razonamiento verbal, qué es razonamiento verbal, ¿es una ciencia o es una disciplina? Muy bien, primero empezaremos o cogeremos el tema por el título. Dice, razonamiento. ¿Qué es razonamiento? El razonamiento es la acción y el efecto de razonar. Dice, acción y efecto de razonar. Muy bien. ¿Y qué es razonar? Razonar es discurrir o exponer razones para probar algo. Muy bien. Diremos entonces que son sinónimos de razonar: pensar, meditar, analizar, raciocinar, reflexionar, cavilar. O simplemente discurrir el intelecto, vale decir, hacer pasar las ideas por nuestra mente, por nuestro pensamiento. Ese es razonamiento. Y la segunda parte del título es verbal. Verbal está relacionado con el verbo, no con el verbo como categoría gramatical, no con el verbo como parte principal de una oración, sino con el verbo que es sinónimo de hablar. Por ello vamos a decir que verbal es representar una idea a través de la palabra. ¿Se dan cuenta? Volvemos al título y decimos razonamiento verbal. Miren aquí, razonamiento verbal. Quiere decir que nosotros primero que tenemos que razonar antes de hablar. Eso es razonamiento verbal. Queda claro entonces que el razonamiento verbal es pensar, meditar, cavilar, reflexionar, raciocinar, discurrir el intelecto antes de hablar. En toda expresión de pensamientos debe haber dos actividades. Primero, la actividad reflexiva y segundo, la actividad elocutiva. La actividad elocutiva. ¿Qué significa esto, jóvenes, niños, estudiantes? Actividad reflexiva significa que nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de hablar es reflexionar, es pensar antes de hablar. Alguien dice, hay que apuntar antes de disparar. Y luego la actividad elocutiva.
O sea, la elocución es el acto de hablar, es el acto de hablar. Claro. Entonces, primero reflexiono y luego hablo. Ustedes me dirán por qué. La cuestión es sencilla. ¿Por qué primero debo reflexionar y luego hablar? Porque palabra y piedra suelta ya no tienen vuelta. Las palabras hieren más que las piedras. Y además, lo dicho, dicho está. Desde luego, les invito primero a reflexionar, luego a hablar. Hablamos entonces de razonamiento verbal. Pero esto no ocurre muchas veces en nosotros. Hablamos por hablar, sin previo a esa actividad reflexiva que nosotros debemos desarrollar. Hablamos de una manera muchas veces desordenada, incoherente, irreflexiva, lo que demuestra que no hay un acto reflexivo anterior a la elocución o al habla. Niños y jóvenes estudiantes, estamos sentando las bases del razonamiento verbal. Seguidamente nos toca abordar el tema origen del razonamiento verbal. Ustedes dirán dónde, cómo y cuándo se originó el razonamiento verbal. Seguramente se han preguntado en alguna oportunidad. El razonamiento verbal se origina en las pruebas selectivas que llevaron a cabo durante o previo a la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben por historia que la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y concluyó en 1918. En aquel entonces, especialmente en Norteamérica, los encargados del ejército norteamericano utilizaron pruebas de razonamiento verbal para distinguir las cualidades, las actitudes y las aptitudes de los miembros integrantes del ejército. Dicho sea de paso, esta prueba le sirvió para designar a su tropa, ya sea para la Fuerza Aérea, ya sea para la Infantería o ya sea para la Marina. Pero este origen bélico no quedó ahí. Tiempo después, las universidades del mundo empezaron a utilizar el razonamiento verbal. ¿Para qué? Para seleccionar a los postulantes a sus universidades o a sus facultades. Vale decir que era un examen para seleccionar o decir a cada postulante a qué especialidad o a qué facultad iba. Por ello es importante el origen del razonamiento verbal. Continuamos con el desarrollo de esta clase introductoria de razonamiento verbal. Ahora toca ver algunas definiciones de razonamiento verbal. Muy bien, he dicho definiciones, no conceptos. Desde el punto de vista de su esencia o finalidad. Razonamiento verbal desde el punto de vista de su esencia o finalidad. El razonamiento verbal es una disciplina educativa. Ojo, no es una ciencia, es una disciplina educativa que mediante la palabra contribuye a potenciar el desarrollo intelectual del estudiante. Para tal efecto, requiere el uso de las palabras de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que un discurso, dentro de su discurso están las palabras, que esas palabras del discurso o de un discurso deben ser utilizadas o empleadas
de acuerdo al contexto o a la realidad. Eso es lo que muchas veces nosotros conocemos también como adecuación. Seguidamente, tenemos otra definición, desde el punto de vista de su actividad. El razonamiento verbal es un proceso lógico, por eso es razonamiento, es un proceso lógico que valiéndose de las palabras y oraciones, no olvidemos que las palabras hacen las oraciones hacen los apartados los párrafos y los párrafos los textos, o aunque una sola palabra también puede ser un texto. Ya, repito, es un proceso lógico que valiéndose de las palabras y oraciones permite una interpretación lógica y literaria. Definitivamente. ¿Por qué literaria? Porque cuando ya pasamos nosotros al cuarto componente del razonamiento verbal, vamos a abordar temas relacionados a la comprensión de lectura o como también al plan de redacción. Vamos, jóvenes estudiantes y queridos niños, con la tercera definición de razonamiento verbal. ¿Qué nos dice la tercera definición? No son solo tres, quizás pueden haber algunas definiciones más, pero yo en esta oportunidad les he traído solo tres definiciones. El razonamiento verbal es la facultad. ¿Y qué es facultad? La facultad es el poder para hacer algo, esa es facultad. Alguien dice, yo estoy facultado. Entonces decimos, razonamiento verbal es la facultad idiomática reflexiva o reflexiva idiomática que poseemos o que se posee en función al idioma que se emplea. No tanto importa saber cuántos idiomas o tantos idiomas. Lo importante es saber y comprender que ese idioma está hecho de palabras y que esas palabras de ese idioma hay que emplearlos de una manera correcta, de una manera asertiva, de modo que no hieramos susceptibilidades haciendo el mal uso de nuestras palabras. Ya les dije a un principio, cuidado con lo que dices. Las palabras hieren más que las piedras. Y aquí, reparemos y reparen ustedes cuán importante es el razonamiento verbal. Los estudiantes siempre suelen preguntar si es lo mismo razonamiento verbal con aptitud verbal. Bueno, de una u otra forma son casi análogos. Diferentes no son, iguales tampoco, pero sí se requieren uno del otro y lo vamos a demostrar aquí. Razonamiento verbal. El razonamiento verbal, como ya hemos estado explicando, es un proceso lógico, razonamiento verbal, desarrollado en un momento determinado para llegar a una deducción lógica y semántica. Deducción lógica y semántica. Lógica a partir del razonamiento y semántica a partir del significado de las palabras. La aptitud verbal es una cualidad en estado de latencia. Repito, la aptitud verbal es una cualidad en estado de latencia. ¿Cuándo decimos estado de latencia? Cuando algo permanece algo oculto, como si no estuviera, pero sí lo está. Ahí decimos estado de latencia, dispuesto a manifestarse en cualquier momento. En resumen, el razonamiento verbal es la aptitud en aplicación y la aptitud verbal es una potencia intelectual. En síntesis, la aptitud verbal
la aptitud verbal es una potencia y el razonamiento verbal es la aplicación de esa potencia. Solo para concluir esta parte, ¿qué es aptitud con P y qué es actitud con C? Aptitud con P, aptitud, es la idoneidad que uno tiene para hacer algo, es apto, cualificado. Y actitud con C viene a ser la postura del cuerpo. De buena gana podemos decir que la aptitud con P es interna y la actitud es más externa.